tienen incluido la resistencia interna de las baterías. Profe, el 14 sería de parcial. 14. Es medio complicado ese. No, yo diría que no. Puede haber, sí, o sea, con variación de la resistencia por la temperatura, pero no así. Le vamos a poner que no al 14. Bien. Bueno, fíjense, el 15. Una batería tiene una fuerza electromotriz de 6 voltios y una resistencia interna de 0,2 ohms. Que sería, en el circuito, en el dibujo, sería lo que está dentro del recuadrito celeste. Cuando sus terminales se conectan a una resistencia de carga, la corriente en el circuito es de 2 amperes. ¿Cuál es el valor de la resistencia de carga? Bien, esto que está representado acá en el recuadrito celeste viene a ser una pila o una batería. Es real, o sea que tiene la fuerza electromotriz generada por las celdas de la batería y una resistencia interna que varía a medida que la pila o batería se va descargando. Entonces, si nosotros lo viéramos como un elemento real a esto, acá en los terminales en las terminales en los extremos, sería los bornes de la batería o los bornes de la pila. ¿Sí? Nosotros no tendríamos acceso ni a la resistencia. O sea, acá, en este caso, tenemos el positivo arriba y el negativo abajo. Bien, acá lo que nos pide, dicen, ¿cuál es el valor de resistencia de carga? Bien, el análisis del circuito es como si fuese un circuito en serie con dos resistencias. Entonces, nosotros tenemos el valor de la fuente, que es 6 voltios, y el valor de una de las resistencias, que es 0,2 ohms. Nos pide que calculemos el valor de la otra. Bueno, acá está resuelto el problema, pero está como demasiado sintetizada la respuesta. Lo vamos a ver en la guía complementaria. Bien, a ver. Eh, sí. Fíjense, acá está dibujado el mismo circuito. Tenemos la pila y la resistencia de carga. Acá lo planteamos a esto como tensión en R1, en R tensión en la R de carga. O sea, Kirchhoff, ¿qué nos decía? Que la tensión total cuando quiera, es la suma de las tensiones parciales. O sea, la FEM sería la sumatoria de la caída de tensión en RI más la caída de tensión en la resistencia de carga. Bueno, reemplazamos las caídas de tensión por la ley de Ohm. Tensión o voltaje era I por R. Entonces, para el caso de la RI sería la I
resistencia. Profe, ¿no daría 2,9 Y ohm? es la... ¿Perdón? ¿Cómo? Puede ser que dé 2,9 ohm en vez de 2,8. 9. Ahí lo hace. A ver, sí. Puede ser. Ahí lo hacemos. Entonces, acuérdense, fíjense en el dibujito que la corriente que está representada por una línea verde, como es un circuito serie, no tienen derivaciones para ningún lado, la corriente es la misma para las dos resistencias. Por eso acá no le pusimos subíndice a las I. Bueno, acá ya operamos matemáticamente para después poder despejar la R de carga, que es la incógnita. Sacamos factor común I, acá la pasamos dividiendo, y del lado derecho nos quedan las dos resistencias, despejamos R de carga, que es la incógnita. Y nos queda, entonces, bueno, esta 3, no, esta es 2,8, porque es 6 dividido 2 es 3, menos 0,2, 2,8. Bien, sí, ¿Sí? sí. Bueno, ¿se Ahí, entendió este problema? sí, profe, ahí para verificar qué cálculo podría hacer, o sea, calcular la resistencia del circuito entero. O sea, Claro. Vos ahí, la R total es RI más R de carga, que serían 3 ohm, y hace ley de Ohm, 6 voltios dividido 3 ohm, te da 2 amperes. ¿Sí? sí, sí, sí. Gracias. Bueno, este era el 15. Ya, veamos de acá nomás el 16 que está. Este es similar, pero cambiando la incógnita, ¿no? Acá pregunta, ¿cuál es la corriente en una resistencia de 5,6 ohms conectada a una batería de 10 voltios que posee una resistencia interna de 0,2 ohms? Y la pregunta B es ¿cuál es la FEM de la batería? Bueno, en este caso, fíjense que el problema dice ¿cuál es la corriente en la resistencia conectada a una batería de 10 volts? Cuando nos dice la batería de 10 volts es que esa tensión es la tensión que tiene la batería en sus bornes, ¿sí? O sea, la batería, perdón, la tensión que nosotros podríamos medir poniendo un voltímetro en los terminales de la batería. O sea, acá afuera la batería tiene 10 voltios. Entonces, si yo sé que la batería nos está entregando 10 voltios y le ponemos la resistencia conectada a sus bornes, esa sería la tensión aplicada a la resistencia, los 10 voltios. Corriente, acá, por ley de Ohm, corriente, tensión sobre resistencia, dijimos 10 voltios sobre el valor de la resistencia. Eso nada más. Y en la segunda pregunta dice, ¿cuál es la FEM de la batería? Ahí sí, nosotros tendríamos que saber cuál es la tensión que tiene internamente la batería antes de que se produzca la caída de tensión de la RI. Planteamos igual que recién la ley de Kirchhoff de las tensiones. Entonces tenemos acá, tensión total sería, que viste en el circuito, en el gráfico, es la tensión entre los puntos A y B. Acá arriba en el circuito, entre el A y el B.
habíamos dicho que la tensión total era la caída de tensión en la resistencia interna más la caída de tensión en la resistencia de carga o resistencia externa. Lo mismo que en el problema anterior, planteamos I por R1 más I por R. RI, perdón, acá yo le digo 1 y la resistencia interna. Bien. La corriente que circula en el circuito es la que acabamos de calcular, que habíamos dicho que es un circuito serie, no tiene otro camino la corriente que pasar por las dos resistencias. Entonces, esa I que habíamos sacado factor común es la que calculamos recién, la de 1,786. Y el valor de las dos resistencias los tenemos de datos del enunciado. ¿Sí? En el enunciado nos decía que era 5,6 la externa y 0,2 la interna. Reemplazamos valores y hacemos ley de Ohm. Y por R total nos da tensión total. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende más o menos lo que estamos viendo o no? Hasta ahora sí. Bueno. Perfecto. Este era el 16, ya salta el Profe, 22. Vamos a ver. una pregunta. Sí. Sí. Si nosotros tuviéramos que calcular las resistencias equivalentes, por ejemplo, y tenemos a una de las resistencias adentro de una batería, ¿se pueden usar los cálculos que veníamos usando? O sea, por ejemplo, en este caso, resistencias en serie, o no porque está dentro de una batería. Sí, sí. En Ah, este bien. caso, así como está planteado, digamos, acá, como está resuelto este problema, fíjate que, ve que acá dice RI más R, o sea, como si la RI estuviese afuera de la batería. O sea, el análisis del circuito se considera como una resistencia más. Lo que sí siempre va a estar la batería, va a ser la primera resistencia que es la batería. Claro, y esa siempre sí o sí va a estar en serie con otra resistencia. Claro. Bien. Bueno. Bueno, esto después lo tendré que subir. Porque, bueno, el problema que acabamos de hacer era el 16. Ese problema, el 16, tiene mal puesta esta respuesta. ¿Sí? La respuesta, pero acá en la guía complementaria está bien. El 16, este sí, es 10,36 voltios. ¿Saben? Acuérdense que el voltaje de la fuerza electromotriz no es este, es el que está calculado en la guía complementaria. Bueno, este está de tarea y es parecido a los otros, tiene algo cambiado, pero lo miramos así nomás, no lo tengo resuelto este. Dice, si la fuerza electromotriz de una batería es de 15 voltios y una corriente de 60 amperes, se mide cuando la batería se pone en cortocircuito. ¿Cuál es su resistencia interna? En este caso, el circuito sería el mismo que tenemos acá arriba, pero en vez de tener una R de carga, tiene directamente un alambre, tiene un conductor de resistencia igual a 0.
por eso dice que se pone en cortocircuito. O sea, es como si agarrásemos una pila y le unimos los dos polos, el negativo y el positivo, con un alambre conductor. Por eso es tan alta la corriente, perdón. O sea, pasa por el alambre toda la corriente que puede entregar esa batería o esa pila. Bien, el único elemento que está limitando el paso de la corriente es su resistencia interna, ¿sí? Si yo, digamos, acá en el circuito, en la figura 9.3 está, yo uno, así, con un conductor, haciéndole un corto entre los dos bornes, esta R de carga queda sin efecto, o sea, no tiene sentido que esté, porque la corriente se va a ir por el camino más fácil, que es un alambre con resistencia cero. No va a intentar pasar por una resistencia que le opone, que se opone a su paso, ¿sí? Entonces, hacer un cortocircuito es como dejar, digamos, que esta resistencia no exista. Toda la corriente que salga de la batería pasa por su resistencia interna, va por el conductor y ahí se cierra el circuito. Bien, entonces lo tenemos que analizar como un circuito serie que tiene una batería y una resistencia. O sea, tiene a la batería, a la FEM, que acá se llama B, y la única resistencia que existe es la RI. ¿Sí? Ahí yo lo que tengo son el valor de la corriente, o sea que circula en 60 amperes, y el valor de la batería, que son 15 voltios. Aplicamos la ley de Ohm. 15, Profe, sí. ¿por qué es importante el dato de que se mide cuando se pone en cortocircuito? O sea, la corriente de cortocircuito te está indicando la corriente máxima que podría entregar una batería. Pero no puede ser un valor de funcionamiento constante, porque se termina rompiendo, ¿sí? Se calienta y se rompe. Ah, bien. Y eso que explicaba, si cerramos el circuito con un alambre, creo que es, sin Sí, resistencia, ¿ahí producís un cortocircuito o cómo es? claro, claro. Es como, digamos, ponerle, se llama cortocircuito, sería como que a la corriente le estás dando el paso más fácil que tenga. Entonces va a circular mucha corriente, el máximo que puede entregar la batería. Ah, bien, bien. Entonces, el circuito queda formado solamente por la FEM y por su resistencia interna. A nosotros lo que nos están pidiendo ahora es cuánto vale la resistencia. Aplicamos ley de Ohm. Resistencia es voltaje o tensión dividido corriente. El voltaje lo tenemos porque son 15, perdón, ¿sí? Son 15 voltios dividido 60. Y de ahí queda el valor ese de resistencia interna. Siempre las resistencias internas son valores bajitos. A medida que la batería o la pila se van gastando habitualmente, esta resistencia aumenta. Por lo tanto, la tensión afuera de la pila o de la batería va disminuyendo, porque esta R, a medida que la batería se pone vieja, la interna empieza a aumentar, produce una caída de tensión más grande, por lo tanto, tenemos menos tensión en los bornes externos de la batería, ¿sí? Pero siempre son valores bajos. Si tuviese una R interna alta, sería una batería poco eficiente. O sea, casi toda o mucha de la tensión estaría cayendo dentro de la misma batería y no es el fin que tiene. Bueno, o sea, el análisis de la 15, 16, 17 es similar, salvo que la 17, en vez de tener una R de carga con un valor
estándar, digamos, tiene una R de carga de 0 ohms. Bueno, acá empieza a mezclar un poquito de calorimetría con circuito eléctrico. Este también, si quieren anótenlo por ahí, que esta segunda parte, esta segunda respuesta, está mal. Una corriente de 0,9 amperes por una resistencia de 100 ohms durante 3 horas. Determinar la energía calorífica desarrollada por la resistencia. O sea que nos dan el valor de la corriente, de la resistencia y el tiempo que está circulando esa corriente, y nos pide que calculemos cuánto calor va a generar la resistencia, o sea, se va a calentar. Y nos pide que la respuesta esté en joules y en calorías. Bueno, con los datos que tenemos, directamente no podemos calcular la energía, pero sí podemos calcular la potencia. Acuérdense que la potencia eléctrica se podía calcular como acá. No. La potencia eléctrica se podía calcular como voltaje. Ahí está la fórmula, ahí abajo. Por ¿No se puede corriente. usar esa? ¿Dónde estaba? Esta. Se puede usar esa. ¿Sí? O sea, potencia es voltaje por corriente. Pero, como no tenemos que, podemos aplicar esta formulita que sale de la primera. O sea, si ustedes separan las dos corrientes, hacemos I por R, sería lo mismo que decir I por B, porque I por R es B, o sea, es voltaje. Con eso sumamos la potencia. Me he puesto a resolverlo antes de entrar y ya no me da el tiempo de ponerlo en la guía complementaria, porque no está en la guía, pero acá lo tengo hecho en Word. Esto es lo que yo les decía, potencia, había que B por I. Como no tenemos B, no tenemos como dato, lo vamos a poner en función de I por R. Entonces va a quedar I por R, o sea, I cuadrado por R. La I la tenemos de dato, la R también, y con eso sacamos la potencia. Lo que nos pide el problema es la energía calorífica generada en 3 horas. Bien, energía en Joule sería potencia por tiempo. A los 129,6 vatios. El vatio es Joule sobre segundo, que es lo que te he puesto acá. Lo multiplicamos por el tiempo. Eran 3 horas, pero expresado en horas Yo no te sirve, lo juro tengo que que no. poner en segundos. Entonces multiplicamos los 3 horas por el equivalente, son 3.600 segundos, y de ahí sacamos este valor, el 1,4 por 10 a la 6 joules, o sea, 1,4 megajoules, que es el valor que está puesto como respuesta en la guía. Nos pide que también lo expresemos a esa energía, ve que dice 5,86, este es el valor que está mal. Bien.
A ver, Profe, sí, de estos ninguno sería de parcial, ¿no? Digo porque son sencillos. no, pero pueden ser, ¿eh? A lo mejor están combinados con otra cosa, pero sí puede ir. Ah, bien. O sea, por ejemplo, que nos toque simplificar el circuito o algo así para poder calcularlo. Sí, o que Para tenga calcular resistencia equivalente un cir- o eso. claro, o que tenga varias resistencias y una de ellas varía por la temperatura, por ejemplo. Claro, sí, pero en estos ejercicios que hicimos nada más estamos aplicando la ley de Ohm. Los de la temperatura ya los habíamos hecho antes. Claro, sí, sí. Acá estos que vienen son un poquito más, pero tampoco son la muerte, ¿no? Un calentador de inmersión que consta de una resistencia de 10 ohms, bueno, se hace circular por él una corriente, el valor de la corriente a 20 grados Celsius. Para dejarlo expresado en calorías, nada más, pero si no, no hace falta. Bien, la potencia, habíamos dicho, ya lo habíamos visto, que se podía poner como corriente al cuadrado por resistencia. Bien, ponemos el redondel. En definitiva, nos queda que el tiempo en el que necesitamos va a dar en segundos y después hay que pasarlo a horas, ¿sí? Porque estábamos trabajando con, habíamos dicho que energía era potencia por tiempo, entonces acá queda joule sobre segundo, por segundo tenía que quedar, ¿sí? Y después hay que multiplicarlo por 3600, perdón, dividirlo por 3600 para que nos den las horas. Lo que acá se salteó, esta respuesta, la pregunta dice cuánto tiempo, no dice si en segundo, en minuto, en hora, cualquiera de las respuestas estaría bien, basta que sean equivalentes los números, ¿no? Bueno, y ¿cuál era la segunda pregunta? Hasta acá abajo. Dice, ¿cuánto tiempo más se requerirá para que se evapore por ebullición la mitad del agua? Bien, el planteo es similar. Fíjense que tenemos la primera parte igual, cambio de temperatura. Pero después hay que agregarle el otro término, que es la energía necesaria para que se evapore la mitad de la masa. ¿Sí? Por eso tiene el m sobre 2 acá. Sería el calor para el cambio de temperatura más el calor para evaporar un litro de agua, que en este caso sería los 1000 gramos. Y del lado derecho tenemos la misma expresión, salvo que el delta T va a ser otro. Lo mismo que recién, planteamos todo, la masa que dijo que era la mitad, o sea que en vez de 2 kilos ponemos 1 kilo, por el calor latente de vaporización, y del otro lado tenemos la potencia que le vamos a entregar por el nuevo tiempo. En este caso, da un tiempo mayor, mucho mayor. O sea que para calentar y que se evapore la mitad necesitamos esto, 1,62 horas. O podemos calcularlo en segundos y dejarlo en segundos, o
los minutos. Bueno, ¿qué más hay? Del costo de la energía es fácil. Calcule el costo diario de operar una lámpara que toma 1,7 amperes de una línea de 110 voltios. Si el costo de la energía eléctrica es de 0,06 pesos el kilowatt hora. Entonces lo que hay que hacer acá es calcular la potencia de la lámpara, o sea, I por B, 1,7 por 110, nos da la potencia y lo multiplicamos por 24, porque dicen un día. Con eso vamos a tener la energía que consume en un día, y esa energía la multiplicamos por 0,06, y de ahí nos va a dar esto, 26,9 centavos por día. Estaremos gastando si tenemos la lamparita prendida durante todo el día. Este dice, dada una resistencia de 45 ohms, 125 vatios. O sea, como máximo puede disipar esta potencia. Calcular. ¿Cuál es el máximo voltaje de operación que soportaría? Bueno, acá tendríamos que hacer la igualdad que potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre R. Cuando despejamos, nos queda voltaje al cuadrado igual a potencia por R, y después hacemos raíz cuadrada para eliminar el cuadrado de la B, y de ahí sale, digamos, esta expresión. Y después dice, si esta tensión aumenta el 10%, ¿en qué porcentaje aumenta la potencia? Bien, bueno, si la tensión, o sea, los 75 voltios, la hacemos aumentar un 10%, entonces sería sumarle 7,5 acá, nos da que la tensión aumentada un 10% son 82,5 voltios. Con este valor de tensión y el valor de resistencia 45, tengo que calcular la nueva potencia. O sea que hago 82,5 al cuadrado dividido 45 me da la nueva potencia. ¿Cuánto más grande es que la original? O sea que los 125. Ahí hacemos una regla de 3 y nos da que es 21% más la potencia que disipa al haberle aumentado un 10% la tensión. Son cálculos fáciles estos. Después háganlo, digamos, si no les sale lo volvemos a ver el martes. Bien. Profe, esa regla de 3 simple la tenemos que hacer con los 75 voltios y con los 82,5. No, o sea, porque acá cuando vos hagas, ahí yo lo hago así con la calculadora en el aire. Yo hago 82,5 voltios al cuadrado dividido el valor de la resistencia, que son 45, igual me da que la nueva potencia es 151,25 vatios. ¿Sí? Si a esa potencia yo la divido por la potencia original, que eran los 125, el resultado es 1,21. O sea, ese 0,21 me está diciendo que aumentó el 21%. Ah, bien, bien.
Bueno, este 22 es el último con calor. Ya después empiezan los circuitos. El 22 creo que está respondido. Sí. Ah, bueno. Pero no está el enunciado. Vamos para allá. Acá. Dice, calcular el valor de la resistencia a colocar en un calefactor de aceite que contiene 24 kilogramos de aceite para elevar su temperatura hasta 97 grados Celsius, partiendo de una temperatura 1 igual a 5 grados, en un lapso de 35 minutos. Y nos da el calor específico del aceite que usamos en este radiador. Considerar una pérdida constante de 15 vatios, tensión de alimentación 220 voltios y coeficiente térmico de la resistencia nulo. O sea que el valor de la resistencia, a pesar que va a variar la temperatura, no va a variar la resistencia. Bueno, entonces tenemos que encontrar este valor de R para calentar los 24 kilogramos de aceite en 35 minutos. O sea que acá, antes de ir a ver la respuesta, nosotros tenemos que saber cuánta energía vamos a consumir para calentar esta masa de aceite desde 5 hasta 97 grados. Y esa energía en forma de calor tiene que ser igual a la energía eléctrica que le vamos a entregar a través de la resistencia. O sea, la energía, el calor ese que calculemos, es el calor que tiene que generar la resistencia cuando le hagamos circular una corriente. Sería eso. Tenemos que igualar la energía en forma de calor con la energía eléctrica. Entonces, bueno, acá al costado, en la columnita de izquierda, están todos los datos. Tenemos la masa, el calor específico del aceite, la tensión de alimentación de la resistencia, las dos temperaturas, el tiempo en el que se tiene que calentar y la pérdida, que decía que había una pérdida constante de 15 vatios. Bueno, entonces, ¿cuánto calor necesitamos para que el aceite sufra ese cambio de temperatura? Bueno, calor era masa por calor específico por salto térmico. La masa son 24.000 gramos por el calor específico, que son los 0,85, y el salto térmico 97 menos 5. Y ahí estamos sacando la energía la energía que necesitamos para cambiar la temperatura del aceite. Como usamos calor específico en calorías, nos dio en calorías, y acá al lado está puesto en joules. Porque cuando trabajemos con la potencia eléctrica, nos conviene que esté en joules, no en calorías. O sea, lo que hice de un lado a otro es multiplicar los 1,87 por 10 a la 6, multiplicarlo por 4,186, ¿sí? Que es el equivalente entre la caloría y el joule. Una vez que tengo la energía puesta en joule, digo potencia es energía sobre tiempo. Si no hubiese pérdida, ¿cuánta potencia necesito? Y la energía que calculé recién, los 7,85 por 10 a la 6 joule, dividido el tiempo que me pedí el problema, que eran los 35 minutos, puestos en segundos. Así me queda joule sobre segundo, ya me dan vatios directamente. Bien, ¿cuánta potencia necesito? Entonces, la división de esto, que me da este 3,741 kilovatios, o sea, por 10 a la 3 vatios. La potencia total va a ser la potencia que necesito para calentar el aceite
más las pérdidas. Entonces sería la potencia que calculé a partir del calor y el tiempo, más la pérdida constante que decía el enunciado que tenía, que eran 15 vatios. O sea que en total necesito ese 3.756 vatios. Bien. Ahora vuelvo a la formulita que me relacionaba potencia con resistencia. Como yo tengo que encontrar el valor de la resistencia, digo, bueno, resistencia es voltaje al cuadrado sobre potencia. El voltaje me lo habían dado de dato, eran 220, y la potencia la acabo de calcular. Listo. 220 al cuadrado dividido los 3.756. ¿Sí? Y ahí saco que la resistencia que hay que colocarle al calefactor es esta 12,88 ohms. Que es esta que está puesta acá de respuesta. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Vamos medio rápido, pero bueno, después necesito que los vean tranqui y me pregunten dudas. Bien. Bueno, acá viene algo similar a lo que hicimos con los capacitores, pero ahora con resistencias. Son circuitos mixtos en donde hay que calcular la resistencia equivalente. O sea, el valor de resistencia acá, bueno, este está resuelto. A ver cuál es este número, 23. Veamos acá. Acá está resuelto. Bien, acá está redibujado el circuito, el mismo que el del otro. Dice, para los arreglos de resistencias mostrados en la figura, hallar la resistencia equivalente. Bueno, y tenemos acá un circuito mixto, o sea que tiene partes en serie y partes en paralelo, todo combinado. Y acá la forma de resolverlo es similar a lo que hicimos con los capacitores. Tenemos que ir simplificando de a tramitos el circuito hasta lograr que las resistencias queden en serie, que sería la forma más fácil de resolver. En los capacitores tendríamos que quedaran en paralelo porque era la forma fácil de resolverlo. En las resistencias que queden en serie sería la forma fácil de resolverlo. Fíjense que acá, en el primer circuito, en el de arriba, están puestas como vino el enunciado, y las R con sus valores. De ahí en más, yo le saqué los valores para que no haya tanta contaminación visual, pero el circuito eléctrico es el mismo, ¿sí? Tenemos a la izquierda la R1, que es por donde, digamos, comienza el circuito, y aparece un nudo de donde salen 3 ramas. La rama de arriba tenemos la R2, la R3 y la R6 en serie. Y termina en un nudo. Al medio tenemos R4 con R5 en serie, termina en el mismo nudo que la otra, y abajo tenemos solo una resistencia, la R7, al mismo nudo. Y ahí terminaría el circuito. En este caso lo que conviene es resolver todas las series de las ramas individuales para dejar una resistencia en cada ramita. ¿Sí? Bien. Eso sería lo que está hecho acá. La rama de arriba, como están en serie las 3 resistencias, la R equivalente 2, 3, 6,
es la suma, que sería esto que está acá. Y está con los valores puestos ya, los valores sacados del circuito original. Al medio, R4 más R5, que sería este que está acá. Y la R7 queda como estaba, no hay que simplificar nada. Bien, ahora que tenemos en este circuito ya simplificado, tenemos 3 resistencias en paralelo. Perfectamente las podemos hacer una sola, resolviendo como un circuito paralelo. Entonces, fíjense, estas 3 serían estas 3 que están puestas acá. ¿Sí? Estamos resolviendo el paralelo. Planteamos la ecuación, reemplazamos los valores y resolvemos con la calculadora. O sea que estas 3 resistencias así en paralelo tienen un equivalente, o sea, una resistencia equivalente que vale 2,8 ohms, que es el valor calculado acá. En definitiva, las 3 las reemplazamos por una, y esa una nos queda en serie con la R1 que nunca la tocamos. R1 con RP están en serie, es la suma de las dos. ¿Sí? 6,2 más 2,8, 9 ohms. Y ahí terminaría el problema porque solo nos pedía que calculáramos la R equivalente. ¿Sí? ¿Cómo Eh, ¿Podemos llegar a tener algún ejercicio de ese tipo en el parcial o, como decía antes, combinado de encontrar la resistencia equivalente con algún otro que vimos antes? Podría ser que no tan largo el circuito, si lo vamos a ponerle que haya una resistencia, que es la R7, sea una resistencia que varía con la temperatura. Entonces, el problema podría decir, en condiciones iniciales, cuánto vale la R equivalente, y cuando la temperatura de R7 cambia, cuánto vale la R equivalente, por ejemplo. O sea, se produce una variación en una de las resistencias, ¿cuál es el nuevo valor de la R equivalente? Bueno, bueno, hacemos y ya lo dejo descansar. Fíjense, este es simple, pero digamos, es interesante conceptualmente. La corriente en un circuito se triplica conectando una R1 de 500 ohms en paralelo con la resistencia R del circuito. Determinar R en ausencia de R1. Bien, acá yo puse el circuito inicial. Fíjense que el único valor que nos da, ¿no?, es la R1, ¿no? No tenemos tensión, nada. El circuito inicial tenía una fuente de alimentación y una R que por ahora para nosotros es desconocida. Entonces, si conectamos una resistencia a una batería, circula una corriente I. El problema dice, o sea, la condición final, que si nosotros le colocamos una R1 en paralelo con la R original, la corriente total se triplica. Porque dice la corriente del circuito se triplica. En el circuito de la izquierda inicialmente la corriente valía I. Pero en el circuito de la derecha la corriente vale 3I. O sea, se triplicó la corriente que tiene que entregar
la batería, al haberle colocado una R1 en paralelo con la original. ¿Sí? Bien, así gráficamente, nosotros ya sabíamos que la R original dejaba pasar solo el valor de I. O sea, que si se triplicó, es porque en la R nueva, en la R1, está pasando 2I. Para que, por ley de Kirchhoff, la suma de las corrientes de cada rama nos dé la corriente total. O sea, la fuente entrega 3I. Por una de las ramas pasa un I, por la otra sí tienen que pasar 2I. Entonces, ya sabemos que por la nueva resistencia pasa el doble de corriente que por la primera. Bien. Acá dice una forma de calcular, porque ahí yo planteé dos formas. Veamos la primera. Del circuito inicial tenemos que la tensión es corriente por resistencia, es ley de Ohm. En el circuito final lo mismo, ley de Ohm. Voltaje es corriente, que en este caso son 3I, por la resistencia total. ¿Cuánto es la resistencia? La R en paralelo con la R1. ¿Sí? O sea, estas dos resistencias están en paralelo entre ellas. Bueno, igualemos estas dos ecuaciones, porque las dos son B y B. Igualemos B igual a B, o sea, I por R es igual a 3I por R paralelo con R1, que sería esta expresión que está puesta acá. Tenemos de los dos lados, en los dos miembros, tenemos I, lo simplificamos, y en los dos miembros también tenemos R. A R está multiplicando en los dos, lo simplificamos. El denominador lo cruzamos al otro miembro multiplicando, que sería esto que está acá. Entonces nos queda R más R1 igual a 3R1, que es lo que nos había quedado. Dejamos la R sola, volvemos el R1 al segundo miembro, pasa restando, y ahí hacemos que R va a ser igual a 2R1. En definitiva, R1 era el dato, 2 por 500, la R vale 1000. Que mirándola en el circuito sería lógico. Si la R esta vale 1000, deja pasar la mitad de corriente que esta que vale 500. Como esta tiene una resistencia menor, deja pasar el doble de corriente que esta. Sí, está bien, ahí estoy leyendo el chat de Juan. Me parece que es la solución, la segunda solución que yo planteé, está bien el razonamiento. Acá, como segunda solución, no sé si era esto. Espera que voy a poner el chat de nuevo, así lo leo, porque me acuerdo cómo habías puesto. ¿Cómo es? 3 amperes por 500 ohms. No, espera, ¿pero por qué 3 amperes por 500? Porque dice que la corriente en un circuito se triplica y que R1 es igual a 500 ohm. Entonces, por eso. No, pero por la de 500 pasan. No, yo ahí estoy Supongamos que calculando el voltaje total. Sí, no, Y pero como el están en voltaje paralelo, total es corriente total por resistencia total. Y vos pusiste 500, y 500 es solo una de las R, no es la total. ¿Sí? O sea, vos pusiste 3 amperes como si fueran 3 corrientes, suponiendo que la I original valía 1.
pusiste 3 por 500, pero por la R de 500 solo pasan 2 amperes, no pasan 3. Estaría mal el planteo así. Ah, bien, bien. ¿Sí? Fíjate que acá, miren, en la otra forma que yo le puse, yo puse I por R, me estaría dando la tensión de la fuente. Pero también 2I por R1 me da la tensión de la fuente. Porque I por R me da la caída de tensión en esta. Y 2I por R1 me da la caída de tensión en la segunda resistencia. Pero como están en paralelo, las dos tienen que ser la misma e iguales a B. ¿Sí? Digamos, a donde vos pusiste, acá en el chat pusiste 3A por 500, debería haber puesto 2A por 500. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces, digamos, esto sería planteándolo igualando las tensiones. Y acá también igualo las tensiones, pero previo estoy calculando el paralelo. Digamos, como el primer paso es como más largo, el segundo es un poco más directo, pero no sé si se entiende más rápido. No. Cada uno elige la forma en que le queda más cómodo, ¿sí? Las dos formas estarían bien en la resolución, cada uno elige el que le queda más cómodo. Eso era, bueno, todo este que ya vimos. Ah, ¿y este qué es? Ah, seguimos con el Festival de Resistencia. Bueno, estos los vamos a dejar, se los dejo de tarea porque después los volvemos a ver, este tipo de circuitos. Están resueltos. ¿Sí? Nosotros recién hicimos el 24. El 25 está resuelto, el 26 también, y el 27 que dice, no, es re fácil el 27. Nos da la corriente y nos da el valor de todas las resistencias. Hay que calcular la R equivalente y multiplicarlo por la corriente, nada más. Es fácil. Ese queda de tarea. Bueno, este si quiere, bueno, el 28 lo dejamos para la clase que viene, pero es parecido a los otros. Lo que sí no va, para que se queden tranquilos, y no lo vamos a ver, son del 29 en adelante, estos con capacitores, esos problemas no van. ¿Sí? O sea que van hasta el anterior, digamos, hasta el 28 podrían ir, pero los 29, los que son circuitos de tiempo con RC, no van. Profe, ¿Vamos? ya que no vamos a ver esos ejercicios, Sí. nosotros si le agregáramos, por ejemplo, un capacitor a, no sé, un velador, ¿significaría que el velador tardaría un poco más de tiempo en prenderse o en llegar, digamos, a su potencia máxima? Sí, exactamente. Lo que pasa es que ese tiempo, digamos, son para circuitos, yo porque vos me diste el ejemplo del velador y yo lo interpreto que está funcionando con corriente alterna. La corriente alterna pasa por el capacitor, ¿sí? El capacitor